Shalom Shabbat Shalom לכולם. Buen Shabbat para todos. Espero que todos estén bien. Este mensaje lo tengo que dar otra vez desde mi sala porque el coronavirus no nos permite congregarnos. Entonces no podemos conducir la junta en la congregación. Tenemos que hacer por esto por medio del internet y qué bueno que lo podemos hacer. Vamos a empezar con una canción que Anastasia mandó. Qué bueno es darle gracias a Dios. Es bueno darle gracias al Señor y cantarle alabanzas a su nombre, al Altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias que podemos aprender de tu palabra. Te damos gracias por el Señor Jesús, que es la luz del mundo, que nos enseñó tu voluntad y sacrificó su vida por nosotros para darnos vida. Te pedimos que tú bendigas nuestro estudio de tu palabra acerca de la vida de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos aprendiendo del Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Mateo 4, 1, 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.
La última vez que aprendimos del Evangelio de San Mateo, aprendimos del bautizo de Jesús y cómo Él nos representó como hombre, cómo Él se identificaba con pecadores. Y también aprendimos acerca de la Trinidad, porque es muy claro en ese pasaje. Tú ves el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en la forma de una paloma, y el Padre, y la voz del Padre es escuchada desde el cielo. Entonces la Trinidad es muy clara en este pasaje. Inmediatamente después del bautizo de Jesús, el Espíritu lo lleva por el desierto. Y acá hay una conexión entre estos dos eventos, el bautizo de Jesús y su tentación en el desierto. Porque en el desierto Jesús fue probado debido a su perfección como un representante digno nuestro. Podía Él pasar estas pruebas como un hombre sin tener ningún pecado, y Él pasó por pruebas muy difíciles que fueron parte de su entrenamiento como nuestro sumo sacerdote para nosotros como creyentes, porque Él intercede en frente del Padre y Él es el sumo sacerdote misericordioso que pasó por las cosas que nosotros pasamos y que Él puede decir: yo he pasado por estas cosas y yo sé que es difícil. Entonces Él es el sumo sacerdote misericordioso, como está escrito en la epístola a los Hebreos. Vamos a ver la primera tentación de Jesús. En la primera tentación, Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. A lo mejor tú puedes preguntarte: ¿qué hay de malo pidiéndole a estas piedras que se conviertan en pan? Jesús podía hacer esto, Él era el Hijo de Dios y Él tenía el poder de Dios para poder hacer esto. ¿Por qué no haría esto para satisfacer su hambre? Por dos razones. Porque si Él hubiera hecho, era porque Satanás le estaba diciendo que lo hiciera y Él entonces le hubiera probado a Satanás. Y el segundo motivo era porque Él estaría utilizando su poder divino para poder satisfacer su propia hambre. Y entonces Él no podría ser un representativo digno de los hombres. Porque si Él nos representa a nosotros como hombres, nosotros no podemos convertir piedras en pan. Y si estamos en una situación difícil, a donde nosotros necesitamos comida, nosotros necesitamos clamar a Dios para que Él nos dé la comida. Y Jesús nos estaba representando a nosotros en estas pruebas. Entonces Él no convirtió estas piedras en pan. Él no utilizó su poder. Jesús respondió. Está tomado del libro de Deuteronomio, del 5º libro de Moisés, de la ley, a Deuteronomio. Y Jesús hizo este versículo muy famoso, que el hombre no debe vivir solamente de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Este versículo no sería tan famoso en estos días si Jesús no lo hubiera hecho famoso. Jesús lo hizo famoso, está nombrado en todas partes del mundo, incluso en Israel. Lo veo en los periódicos, los reporteros lo mencionan porque está mencionado en las tentaciones de Jesús. Ahora el significado simple, que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, que el hombre no solo debe estar preocupado de las cosas materiales,
sino que él está en necesidad de la palabra de Dios por cosas espirituales y él debe estar preocupado de estas cosas también. Y este es el significado simple que todos los creyentes creen y que es verdad. Y puede ser que en este pasaje la respuesta que Jesús le quería dar a Satanás está acá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 2 y 3. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si vas o no a guardar sus mandamientos. Aquí está hablando de la tentación de la nación de Israel en el desierto. Dios les permitió pasar por dificultades grandes por 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto, entonces hay similaridades. Continuamos en el versículo 3. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Jehová. Esto significa que tú tenías hambre y tú pensabas que necesitabas pan para comer, pero en lugar de darte pan para comer, Dios, de acuerdo a las palabras de su boca, te dio algo que tú no habías conocido antes, algo nuevo que se llamaba maná, algo que tú y tus padres no conocían. Y esta maná que Dios te dio a ti por 40 años satisfació tus necesidades en lugar del pan. Y lo que Jesús está diciéndole a Satanás acá es que él no necesita utilizar su poder divino para cambiar estas piedras en pan, para satisfacer su hambre, para que él dejara de tener hambre. Pero que él esperaría para lo que Dios le iba a dar. Y esto podía ser otra cosa que no fuera pan, pero él esperaría para lo que Dios le iba a dar a él, porque no solamente el pan puede satisfacer el hambre, pero cualquier otra cosa que Dios da para satisfacer el hambre. La segunda tentación de Jesús es cuando Satanás lleva a Jesús y lo pone en el alero del templo. Ese fue el segundo templo que fue destruido en el año 78 AC. Ahora nos preguntamos cómo Satanás puso a Jesús allí. Como parte de la prueba de Jesús, él pasó humillación. Y podemos ver la humildad de Jesús por medio de esta tentación, a donde le permitió a Satanás que lo llevara físicamente y lo ubicara o lo colocara en el alero del templo. Eso fue en el sudeste del templo, que está en el valle de Kidrón, a donde hay un descenso empinado, y allí Satanás le dice: si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque Dios va a mandar a sus ángeles y Él te encomendará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y Satanás está citando del Salmo 91. Salmo 91
Nosotros conocemos este salmo de los entierros judíos. El que mora en el secreto del más alto pasa la noche a la sombra del Altísimo. Podemos ver que acá está hablando del Mesías. Esto quiere decir que Satanás está citando un salmo acerca de la protección del Mesías, porque Dios protegió al Mesías para que él no sufriera ninguna enfermedad o que no muriera, que él no cayera y se rompiera un hueso, o que él se muriera antes del tiempo señalado, porque Jesús tenía que cumplir su propósito en la tierra, que era morir por los pecados del hombre en la cruz, no de ningún accidente ni de ninguna enfermedad. Satanás cita a Jesús en los versos 11 y 12, a donde emite la palabra, la parte que dice: guarda en todos tus caminos. Y la intención de Dios en este salmo es que Él va a preservar al Mesías mientras Él va en su ministerio haciendo la voluntad de Dios, y perseverar al Mesías no incluye ponerse en peligro sin necesidad. Y Jesús le responde otra vez del libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 6:16: no tentarás a Yahvé vuestro Dios. Ahora, hay diferentes maneras en las que tú puedes poner a prueba al Señor. Quejarte en contra de Dios, esto es una manera de ponerlo a prueba, porque Él es bueno y Él se preocupa de nosotros, y cuando nos quejamos en contra de Él, entonces lo estamos poniendo a prueba. Se llama poniendo a prueba al Señor. Y el Señor estaba enojado por medio de la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Otra manera en la que podemos poner a prueba al Señor es no guardando sus mandamientos, pero lo contrario, cuando nosotros hacemos lo que Él nos pidió que no hiciéramos. Esto es poniendo a prueba al Señor. Y esto también lo podemos ver en la historia de la nación de Israel. Ellos ponían a prueba al Señor, y el Señor se enojaba y los castigaba. También lo podemos ver en nuestra vida con nuestros hijos, cuando les pedimos no hacer algo y ellos hacen lo contrario a lo que nosotros les decimos. Entonces nos están probando nuestra paciencia y nuestra misericordia, hasta que llegamos en un momento en que los tenemos que castigar para corregirlos al camino correcto. Es otra forma en cómo tú puedes poner a prueba al Señor. Ahora, la tercera manera es pidiendo un milagro o poniendo a Dios a prueba. Lo podemos leer en Mateo 16, a donde está escrito que los fariseos le pidieron una señal a Jesús para ponerlo a prueba. Estas son las formas en las que tú puedes poner a prueba al Señor. Y Jesús cita y dice: tú no debes probar al Señor tu Dios. Esto quiere decir que si Jesús se iba a tirar abajo del alero para probar que realmente era el Mesías y para que Dios lo protegiera, esto hubiera sido poner a prueba al Señor. Cuando nosotros nos ponemos en peligro sin necesidad y esperamos
que Dios milagrosamente nos cuide. Esto es poner a prueba a Dios. Ahora, la gente se pone en peligro de diferentes maneras, en viajes, hay accidentes de carretera, incluso en tiempos bíblicos había algún peligro en viajes, pero bueno, esto es parte de nuestra vida diaria. A veces hay accidentes en el trabajo, pero el trabajo es necesario. Hay soldados que se ponen en peligro. Esto es algo importante para la seguridad del Estado. Necesitamos soldados que se pongan en posiciones de peligro para que ellos nos puedan proteger. Y claro, hay misioneros en todas partes del mundo que para poder predicar, para que la gente pueda conocer al Señor Jesús, y ellos a veces se ponen en peligro. Acá quiero compartir brevemente de un pastor llamado Tony Simón. Y a él le gustaba mucho predicar el Evangelio. Él viajó a Irak como parte de su ministerio y él predicó allí a iraquíes y les dio las escrituras en árabe y les dijo acerca del Señor Jesús, y como parte de su viaje allí en Irak, él murió en un accidente de carro, pero yo pienso que fue algo muy increíble que como judío fue ahí a dar testimonio a los musulmanes árabes para dar testimonio de Jesús. Él fue allí y él se puso en peligro, pero no fue sin ninguna necesidad, porque él estaba predicando el Evangelio en este lugar a donde no mucha gente va a evangelizar. Entonces hay gente que se pone en peligro por buenos motivos, y bueno, esto es algo que se debe hacer, pero cuando nos ponemos en peligro sin necesidad, como en este ejemplo, si Jesús se hubiera caído del alero del templo y hubiera esperado que Dios lo salvara, esto era poner a prueba al Señor, y está escrito: tú no debes poner a prueba al Señor tu Dios. Y la tentación final de Jesús fue cuando Satanás lo llevó a un monte muy alto. Está escrito, un monte muy alto, y le enseñó todos los reinos del mundo en una visión. Le enseñó todos los reinos del mundo con toda su riqueza y con todo su honor. Y le dijo a Jesús: todos estos reinos le pertenecían a él y era en su poder dárselos a quien él quisiera, lo cual no es exactamente correcto, no es 100% correcto. Está escrito que Satanás es el Dios de este mundo, porque todas las religiones de este mundo que no son de denominación cristiana llevan a Satanás. Puede ser indirectamente o directamente. Llevan a Satanás, llevan a la gente a Satanás. Todas las filosofías del mundo llevan hacia Satanás y no a Dios. Y todos los líderes de este mundo quieren darle honor a Satanás y recibir poder de él y no de Dios. Todo le da honor a Satanás y en ese sentido él es el Dios de este mundo. Pero es importante recordar que últimamente Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Dios es el que gobierna todo. Él es el que levanta reinos y Él los desaparece. Él hace su voluntad en todos los reinos del mundo.
Y Satanás no puede lastimar a nadie, incluso ni a una ave, sin esto ser la voluntad de Dios. Pero de cualquier manera, esto es lo que Satanás le dice a Jesús: todos los reinos me pertenecen y yo te los puedo dar a ti si tú me adoras. Y acá vemos realmente cuál es la voluntad de Satanás, su orgullo, que él como un creador, como un ser creado, se pone en contra de su creador y le dice: si tú me adoras, no hay límites para la voluntad de Satanás para ser adorado. Él lo hizo incluso en el cielo. Lo leemos en Isaías capítulo 14, a donde él dice: yo voy a exaltar mi trono arriba de las estrellas y me voy a sentar arriba de la montaña de la congregación. Yo me voy a ascender al cielo. Él quiere recibir toda la adoración que le pertenece a Dios. Y entonces Dios lo tiró, lo despojó. Y desde ahí Satanás ya no está en el cielo con Dios. Solamente va ahí algunas veces a estar ahí en la presencia de Dios. Y ahí vemos realmente quién es Satanás. Porque en las dos primeras tentaciones de Jesús, tú podías decir que había algo bueno. Prueba que tú eres el Hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. A probar que tú eres el Hijo de Dios pareciera algo bueno. ¿Qué hay malo con eso? Pero no era la voluntad de Dios que Jesús utilizara su poder divino para convertir las piedras en pan. En la segunda tentación también pareciera que es algo bueno, porque tirarte del alero del templo es como un acto de fe. Tú confías en Dios, pero otra vez es poner a Dios a prueba. Y Jesús se niega a hacer eso. En estas dos primeras tentaciones, haz un elemento como de algo que pareciera bueno. Y por eso es que Satanás trata de convencer a Jesús. Le dice: yo te voy a dar si tú me adoras. Y acá podemos ver quién Él es realmente. Él aparece como un ángel de luz y promete cosas buenas y maravillosas, pero entonces tú eres su esclavo y tú tienes que hacer lo que Él quiere que tú hagas. Jesús no se venció a estas tentaciones del diablo. Él no recibió las riquezas del mundo ni los reinos de Satanás. Acá tengo en la pantalla Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Pues, ¿qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Y esta es una pregunta. ¿Qué es lo que un hombre gana si él tiene todo el mundo? Algunas gentes tienen grandes riquezas, pero aun si él pudieran obtener todo el mundo y todo lo que hay en él, ¿qué es lo que pudieran obtener de acá si su alma fuera destruida? ¿Qué es lo que ellos pudieran dar a cambio de su vida o de su alma? Esto es una pregunta que yo les hago a los que no son creyentes mirando este video.
A lo mejor tú estás tratando de obtener muchas cosas en tu vida y adquirir muchas cosas, pero ¿a dónde está el límite? Incluso si tú pudieras obtener todo el mundo, si estuviera en tus manos tener toda la influencia, toda la riqueza y todo lo que tú pudieras soñar, ¿de qué te beneficiaría si al final tu alma va a ser destruida? Tú tendrías que estar en la presencia de Dios y dar una respuesta de todos tus pecados. ¿Y qué tú le vas a decir a Dios en ese día cuando estés en su presencia? Vas a tratar de señalar algunos actos buenos que hiciste y le vas a decir a Dios, bueno, a lo mejor esto puede compensar esto por lo malo que hice. Esto no puede compensarse por medio de actos buenos o actos de justicia. Tú no puedes borrar tu pecado. La única manera de recibir perdón de nuestros pecados es por medio de la fe en Jesucristo. Jesús murió en la cruz por pecadores y su muerte expiada por todos los pecados. Si tú crees en Él y tú recibes lo que Él hizo por ti, tú vas a recibir el perdón de tus pecados y tú no tienes que pagar un precio que tú no puedes pagar de todas maneras. No hay manera que tú obtengas expiación de tus pecados. La única manera es recibiendo el perdón de tus pecados como un regalo gratis de Dios, y de esta manera tú vas a obtener vida eterna por la gracia de Dios. Yo te invito a que tú cheques las Escrituras en el Evangelio de Jesucristo, porque esta es tu única esperanza. Si tú no sabes a dónde empezar, yo te recomiendo que veas el Nuevo Testamento en el Internet. Hay gente que te puede mandar uno gratis a tu casa y empieza simplemente a leer el Nuevo Testamento. Tú también lo puedes leer en el Internet. Ve al Evangelio de San Mateo, que es el primer evangelio, y lee los primeros 7 capítulos. Los primeros 7 capítulos son muy fuertes y te van a dar mucha luz. Y yo estoy seguro que si tú los lees, algo va a cambiar y tú vas a querer seguir leyendo la historia de Jesús, lo que Él enseñó, lo que Él hizo, su muerte en su cruz y la resurrección en el tercer día. No te va a ayudar si tú tienes todo el mundo. Tú necesitas expiación de tus pecados. Acá Jesús le dijo a Satanás que se alejara de él. Él le dijo, apártate de mí. Tú debes adorar al Señor solamente y servirle a Él. Y otra vez Él citó del libro de Deuteronomio, esta vez de el capítulo 6. Deuteronomio 6 y versículo 13 está escrito: a Yahvé tu Dios temerás, a Él le servirás. Jesús dijo algo diferente. Tú debes adorar al Señor tu Dios y solamente a Él le debes servir. A veces esto es hecho por los apóstoles, por los profetas del Nuevo Testamento y también en judaísmo. Algunas veces los versículos son citados no exactamente iguales, o 2 versículos están unidos para dar un mensaje y está bien mientras el significado no sea alterado.
Hay muchos versículos en la Escritura que hablan de alabar al Señor y servirle solamente a Él. Entonces acá, porque Satanás dice, adórame a mí, Jesús cita y le dice, tú debes alabar al Señor tu Dios y solamente a Él servirle. Y otra vez Él está citando el libro de Deuteronomio. Y es interesante que está citando el libro de Deuteronomio por tercera vez acá. Y podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué Él no citó el Torah o de los profetas o de las Escrituras? Porque durante la vida de Jesús Él citó diferentes partes de la Escritura, pero acá en la tentación del desierto Él citó solamente del libro de Deuteronomio. Y bueno, este es el pensamiento. El libro de Deuteronomio es el libro del pacto, el pacto oficial entre Dios y la nación de Israel. Y Jesús está enseñando acá que por medio de su tentación en el desierto, Él no falló como Israel falló. Israel falló en el desierto. Dios les dice, 10 veces tú me probaste, pero Jesús no lo hizo así. Hay diferentes similaridades. Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días. Israel es el primer nacido de Dios, Jesús es el único hijo de Dios. Hay similaridades entre la nación de Israel y Jesús. Jesús se representa como el único hijo de Israel y Jesús está haciendo lo que la nación de Israel no pudo hacer. Israel fue llamado para ser la luz de los gentiles y así será en el futuro. Pero porque la nación de Israel falló, Jesús tomó esa responsabilidad y Él es la luz de los gentiles. Él es el estandarte de la gente. Y este es una de las metas de Dios, que el Mesías, Él sería la luz para los gentiles y la salvación para todos los gentiles. Jesús también nos representó a nosotros como el segundo hombre, a donde el primer hombre falló en el jardín del Edén, cuando Satanás tentó a Eva y a Adán. Jesús como el segundo hombre Jesús es digno de representarnos. Él venció estas tentaciones y esto prueba que Él es digno, que Él es el Hijo de Dios y nuestro representante, que Él como el Hijo de Dios nos representa. Yo quiero compartir 2 cosas concerniente a las tentaciones de Jesús. Unos pensamientos para cerrar, ¿qué es lo que aprendemos de acá? Lo primero que pensé es que hay un tiempo y un lugar para todo. No hay maneras fáciles para pecar. Nosotros debemos ir por el camino difícil, el camino de Dios.
en la tentación de convertir las piedras a pan, Jesús pudo haber satisfacido su hambre de una forma inmediata, pero si Él hubiera hecho, no hubiera sido la forma correcta. Él no hubiera hecho confiando en Dios y en los caminos de Dios. Entonces Él no lo hizo. Y en esta tentación, a donde Satanás le dijo que Él podría darle todos los reinos, nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, que Jesús reinará sobre todos los reinos del mundo. Dios va a venir y va a reinar en todos los reinos con una mano de hierro. Él es el Rey que va a traer paz y justicia a todo el mundo. Pero Satanás le ofreció el camino fácil. Si tú me adoras, yo ya te voy a dar todas estas cosas. Pero esto no era la forma correcta, ni el tiempo correcto de hacer esto. Jesús rechazó esta oferta y le dijo, no, yo no te voy a adorar, porque tú debes adorar solamente a Dios. Y nos enseña que hay un tiempo y una manera para todo. Hay veces que en algunas cosas es la voluntad de Dios para ti y tú tratas de hacer las cosas a tu manera, pero es la forma pecadora. Te voy a dar 2 ejemplos. Abraham. Era la voluntad de Dios para Abraham que él tuviera un hijo con Sara. Y después de un tiempo que no tuvieron un hijo, Sara sugirió que tomara a Agar para que así ellos pudieran tener un hijo. Entonces Abraham tomó a Agar y nació Ismael, pero esto no era la voluntad de Dios. Esto fue un atento para ir por el camino fácil. Ellos perdieron la paciencia, podrías por así decirlo. Ellos tomaron el camino fácil, pero causó tantos problemas en la familia. Ismael pensaba que él heredaría, pero cuando nació Isaac, él era el prometido y él heredaría, que al final Abraham tuvo que sacar a Agar y su hijo Ismael de su casa. Y todos estos problemas pudieron haber sido prevenidos si ellos no hubieran hecho esto. O por ejemplo, toma al rey David. Toma el ejemplo del rey David. El rey David fue ungido en una etapa temprana, cuando Saúl era el rey, y era claro para David que él iba a ser el rey. Pero Saúl empezó a perseguir a David, y David tuvo que huir por su vida. Y David tuvo algunas oportunidades para matar a Saúl y terminar con esto y matarlo a Saúl, y entonces él sería el rey, porque no había ningún rey en Israel. Pero esto sería pecado, cometer un pecado en contra del ungido de Dios. Pero David esperó para que Dios, aunque esto significaba que él iba a sufrir más y que iba a ser perseguido, pero al final recibiría el reino de la forma difícil, pero él lo hizo de la manera que Dios así lo designó. Y esto nos enseña que algunas veces nosotros tenemos que esperar y que Dios va a trabajar y Él va a hacer las cosas a su manera y no ir por el camino fácil por medio del pecado.
Yo me acuerdo una vez hablando con alguien que se divorció de su esposa y quería casarse con otra mujer y me dijo, Dios está dándome otra oportunidad, una segunda oportunidad. Y no me gustó que él me dijera esto, porque él estaba presentando su pecado, diciendo, Dios me está dando una oportunidad. Yo le dije, Dios no te está dando esta oportunidad a ti, tú estás abriendo esta oportunidad a ti mismo. El hombre no quería ir por el camino difícil y reconciliarse con su esposa, pedir perdón. No sé exactamente cuál era el problema, él no me dijo todo, pero él quería hacer su propia voluntad y decir que era la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, nosotros no podemos buscar el camino fácil por caminos de pecado y decir que es la voluntad de Dios y así obtener la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y recibir lo que Él quiere para nosotros. Algunas veces es el camino difícil y duro, pero es el camino correcto porque es el camino de Dios. Y la segunda cosa que nosotros aprendemos de las tentaciones es esta. Jesús él mismo citó de la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, citó la palabra de Dios, él mismo. Entonces también nosotros tenemos que citar de la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestros pensamientos en la palabra de Dios y nuestra vida entera en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Está escrito en Efesios 6. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo viene del Espíritu y si queremos una espada en nuestras manos para pelear las batallas espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios y posicionarnos en la palabra de Dios, la palabra que Dios nos está dando. De esta manera nosotros podemos vencer la tentación. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nos negamos a hacer la voluntad de Dios, cuando Él trata de tentarnos y decirle, no, está escrito en la palabra de Dios esto y esto, por lo tanto yo no lo haré. Así es como nosotros podemos obtener victoria sobre el diablo cuando Él nos pone en tentación. Nuestro pasaje termina cuando el diablo deja a Jesús y los ángeles vienen y le sirven a Él. Y yo estoy seguro que le dieron la comida que Él necesitaba. Jesús pasó esas pruebas con éxito. La siguiente vez vamos a aprender del Evangelio de San Mateo, vamos a aprender del inicio del ministerio de Jesús. Vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro, nosotros podemos ver cómo tú pasaste por estas pruebas en el desierto. Y nosotros te adoramos, te alabamos. Tú nos representaste a nosotros sin ningún pecado. Y tú eres digno de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios y nuestro sumo sacerdote. Te damos las gracias por tu muerte expiadada por nosotros, que tú derramaste tu sangre.
para comprarnos por Dios. Jesús, tú ves las pruebas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a pasar estas pruebas con éxito. Te pedimos que ayudes a la gente de la congregación. También con esta corona, que la gente no obtenga este virus y que si lo obtienen, que no sufran mucho, que no haya ningún incidente de muerte en nuestra congregación y también en otras pruebas que la gente está pasando, espirituales y físicas. Te pedimos que tú ayudes a todos los que están pasando dificultades, que tú les animes su espíritu, que tú les des fuerzas y que tú les ayudes a pasar estas pruebas exitosamente en tu buena voluntad. Y que tú, si es tu voluntad, que tú los sanes. Queremos nosotros orar la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas libéranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios esté con ustedes este Shabbat y la semana que viene. Que Dios los bendiga. Y nosotros esperamos que nos podamos reunir prontos en la congregación. Y si no, entonces nos veremos en línea. Y ahora vamos a escuchar una canción y vamos a cantarla. Que tengan una buena semana todos.